Buenas tardes a todos. Estamos iniciando esta clase en línea con nuestro manual de sanidad y milagros. Continuamos con estas clases y esperando que sea de bendición, ¿verdad? Para cada uno de ustedes los que han estado acompañándonos. El día de hoy, ¿verdad? Tengo una invitada especial. eh, Viene de muy lejos La para estar, cocina. sí, de la cocina, para estar aquí con nosotros. Así que yo le voy a dejar el lugar a Rosalba y ella les va a impartir la clase el día de hoy, ¿eh? Un saludo. Hola, buenas noches. Ay, pues sí, venimos desde bien lejos. Ahí me acabo, tengo los pelos. Oye, pues que no sé ni para dónde. A ver, ayúdenme. Está bien. Me hace para, traigo el gallo para. Oh, Este gallo es gratis. es que ya está levantándose la autoridad. Ahí está ya. Ya no te lo Ah, toques. no, mejor ni le toco, bueno. Y luego se los acomoda uno. Pues qué gusto estar esta noche con ustedes. Ya tenía días que estaba haciendo algunas cosas que me tocaban trabajar aquí y pues qué bueno que ya vamos avanzando. Y el tema que estamos viendo es sobre la autoridad, ¿no? La autoridad y es bien importante que podamos conocer de dónde viene la autoridad y qué autoridad tenemos, porque Dios tiene toda autoridad, Jesús tiene toda autoridad, fue entregada toda autoridad y Él nada más está limitado a lo aquello que nosotros como creyentes, ¿verdad? Nosotros nos movamos a la autoridad que nosotros estemos conscientes o ejercitemos. Entonces, Jesús, ¿se acuerdan cuando estuvo en la tierra, cómo estuvo haciendo milagros y estamos viendo la cantidad de milagros y señales que hizo y cómo aún venció al enemigo en la cruz y luego resucitó? Bueno, esa es una autoridad impresionante que Jesús hombre ejerció manifestando el reino, pero ahora Él espera, ¿no? Es su iglesia, nosotros somos la iglesia, somos su cuerpo y por eso es importante ver este tema. Y pues Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que tengo esta noche de hablar acerca de la autoridad que tú nos entregas, que tú nos has entregado, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que uses mis labios, que hables a través de lo que tú pones en mi corazón, Señor, y que podamos juntos, Señor, ver y poder, Señor, apropiarnos de esa autoridad, Padre, que ya está, Señor, que todas las cosas que están impidiendo que podamos avanzar y ejercer esa autoridad, Señor, sean quitadas, Señor. Señor, gracias por cada alumno, Señor, que ha estado en estas clases, Señor, que ha estado recibiendo enseñanza, que he estado creciendo, Señor. Yo sé que con el conocimiento de tu palabra, con la revelación de tu palabra, Señor, viene también el conocimiento de tu voluntad, Señor, y viene la autoridad, viene la unción, Señor, viene aún, Señor, el llamado que tú quieres hacer a cada uno, Señor. Gracias, Señor, y abre nuestro oído esta noche, nuestro corazón, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Amén, amén. Bueno, pues sí, el tema que estamos viendo, ¿no? Sobre la autoridad espiritual. Creo que Sergio estuvo hablando la semana pasada, ya lo final que él hablaba, de cómo Satanás tiene miedo, tiene temor de que cada creyente o que los hijos de Dios conozcamos la autoridad, que podamos nosotros ejercer la autoridad porque él sabe el propósito que Dios tiene, ¿no? Como por eso dejó a la iglesia. Entonces, si te das cuenta, todo el ataque hacia la iglesia, toda la distracción, todo lo que él trata de dividir, todo lo que él trata de mantener en la ignorancia, la falta de conocimiento al creyente, de estarlo lleno de actividades, en cansarlo, en mantenerlo con lleno de temores, o sea, situaciones que se viven que son reales, ¿verdad? Pero que le impiden avanzar en conocer la verdad, avanzar en conocer el propósito de Dios, en avanzar en poder
establecer su identidad en lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios nos ve, la manera como Dios ve. Entonces, muchas veces la gente está desgastada por nada más viendo situaciones, viviendo situaciones, y entonces sí sabe que aquí en la mente que Dios tiene toda autoridad y que Dios quiere hacer cosas grandes, pero no las ve. Dios quiere que vivamos, que nosotros entremos ese tiempo, por eso nos está preparando, ¿no? Un tiempo donde vamos a ver señal, vamos a ver milagros y a través de, no solamente de unas cuantas personas, sino el cuerpo de Cristo en esta reforma que está viniendo a la iglesia, es porque está preparando a cada creyente para la obra del ministerio. Jesús vino, ¿verdad? Como hombre y manifestó el reino y ejerció autoridad. Y los discípulos que estuvieron junto con él, ¿verdad? Estaban aprendiendo, les estaba enseñando, los instruía, ¿verdad? Y llegó el momento que ellos empezaron a hacer los mismos milagros que Jesús. ¿Por qué? Porque ellos fueron investidos de poder, porque fueron enviados, porque Jesús, ¿verdad? Los estuvo enseñando y ahorita Jesús está enseñando a su iglesia, el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia sea la que ejecute, sea el brazo ejecutor de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Entonces Satanás, claro que le teme a Jesús, porque él ya lo venció, porque sabe que Jesús fue el que lo venció en la cruz y porque Jesús tiene todo poder, toda autoridad, todo el poder, toda la autoridad está sobre de él, ¿sí? No hay un poder más alto, él está por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio. Dice, no solamente en este siglo, sino en los siglos venideros. Entonces, Jesús es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es importante identificarnos con eso, que somos no solamente Nirvana o Laura o una persona más, no nos veamos tan individuales, sino que aprendamos a vernos, ¿sí? Como parte de ese cuerpo de Jesucristo, y que somos, en Cristo somos uno. Entonces, aún Jesús antes de resucitar, ya veíamos Jesús como estaba sujeto a la voluntad del Padre, haciendo lo que era la voluntad del Padre, hablando lo que el Padre le decía y haciendo las obras que el Padre, ¿verdad? Él le mostraba y el Padre a través de él haciendo las obras. Entonces, Jesús venció, estuvo demostrando tal poder antes de morir y antes de resucitar. Pero imagínate después de la resurrección, después de que muere y Satanás habrá dicho, ya lo vencí, ya no tengo obstáculos, yo ahora sí puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Satanás nunca fue confrontado de esa manera. En los años anteriores, los siglos anteriores, no, Satanás se movía y hizo lo que se le pegaba la gana, pero hasta que vino Jesús y vino, ¿verdad? Trayendo el reino, ¿verdad? Y vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, Satanás tiene mucho temor que cada creyente descubramos quiénes somos en Cristo y que cada creyente, ¿verdad? Avancemos en el proceso de ser transformados internamente, ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. O sea, como Él es, nosotros somos así en la tierra, dice la palabra. Entonces, Él tiene temor de eso. ¿Por qué? Porque imagínate más hombres y mujeres similares a que lo venció, que tienen su posición, que tienen su nombre, que tienen su naturaleza, pues no, él tiene temor y por eso es que lanza todos estos ataques. Y Satanás no le teme a todo mundo que se dice cristiano, o sea, no le teme que nos reunamos o que hagamos cosas para Dios. Lo que sí le teme es que la verdad venga, ¿verdad?, a establecerse en el corazón de tal manera que la verdad se vuelva un baluarte,
un cimiento, un pilar, ¿sí? Que moldee nuestro carácter y que nos haga semejantes a aquel que es la verdad, que es Jesucristo, y que manifieste su corazón, que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tengamos el corazón de Cristo, la mente de Cristo, el sentir que hubo en Cristo, eso le tiene mucho temor y que seamos uno con Él. Entonces, si Él puede distraernos o si Él puede confundirnos, si Él puede lanzar ataques que cansan, que desgastan la vida del creyente, que le roban la vitalidad, la energía, lo apagan espiritualmente, que se llene de sentimientos de rechazo o que se ofenda. Eso le ayuda un chorro porque va distorsionando, ¿verdad? Va dañando nuevamente, va golpeando al hombre para que siga manifestando la vieja naturaleza o que para que siga, ¿verdad? Con las costumbres y manera de ser de antes. Pero Dios viene y manda a su Espíritu Santo y Él es el que está trayendo testimonio de quiénes somos, el que está trayendo revelación de quién es Cristo y de su obra. Entonces, pues vamos a ir avanzando, ¿verdad? Dice dice Primera de Corintios 11:1, estoy en la página 38, ahí sí tienes tu manual. Esperemos poder terminar este capítulo. Dice aquí, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo entendió, ¿verdad? Primero vemos a un Saulo antes, ¿verdad? Pero después vemos a un Pablo diferente, un Pablo que conocía a Cristo, que servía a Cristo, un Pablo que imitaba a Cristo. Y mira, yo creo que él estaba intencionalmente aprendiendo de Cristo, teniendo comunión con él. Él no lo conoció físicamente hasta que no se le reveló en el camino a Damasco, pero vemos a Pablo hablando estas palabras, ¿sí? Como él imita a Cristo. Nosotros tenemos que aún ser intencionales. Dice que nosotros le vemos cara a cara y somos transformados a su misma imagen. La relación, la comunión, la adoración, la palabra nos va transformando. Y nosotros la palabra no solamente la oímos, sino ponemos atención, la meditamos, la vivimos, tratamos de que todo nuestro ser reciba esa palabra, que se implante la palabra dentro de nosotros, porque es la palabra, Jesús es la palabra, dice que la palabra se hizo carne, entonces la palabra, ¿verdad? Nos lleva a imitar, a ser como aquel que es la palabra. En la mañana estaba orando con un equipo de pastoras y comentaba una profeta de Tijuana que ellos hicieron la semana pasada una encuesta ahí con varias personas de qué iglesia y les preguntaban si leían la Biblia. Y oh, sorpresa, la mayoría no lee la Biblia. La mayoría sí lee una cosa aquí, libros o lee otra cosa, pero no está dándole el valor a la palabra, ¿sí? Que nos revela el corazón de Dios. La palabra va transformando, va renovando nuestra manera de ser y de pensar. Entonces dice, yo venía sorprendida la pastora de que la mayoría de los creyentes no leen la palabra, no meditan la palabra. Le dicen, sí amo a Dios, sí lo quiero con todo mi corazón, pero si decimos, no hablamos, ama su palabra, obedece su palabra, pues ahí ya se, como que ya ahí, se empieza a atorar el asunto aquí en la garganta, ¿no? Pero es importante amar la palabra. Efesios 5:1 dice también, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, que nos parezcamos al Padre. Jesús se parecía al Padre, por eso le hemos visto, ¿no? Como cuando le preguntó Felipe, que les mostrara al Padre, queremos ver al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pues llevo mucho tiempo con ustedes, llevo 3 años, ¿no? Y me estás preguntando por el Padre. Y Jesús imitaba al Padre, o sea, era la imagen del Dios viviente, dice la palabra. Él es la imagen del Dios viviente. Entonces, él reflejaba como único amado y reflejaba la naturaleza del Padre.
Entonces aquí, no, otra vez Pablo lo está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Está instruyendo y nos está instruyendo a nosotros, nos está diciendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Dice la palabra que todos los que hemos nacido de nuevo, lo que recibimos a Cristo, Dios nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y que esto no es por obra de hombres o por voluntad de hombres, sino es por voluntad de Dios. Entonces yo sé que ahorita estamos aquí, ¿verdad? Conscientes de que somos hijos e hijas de Dios, ¿sí? Y entonces que nosotros, nuestra vida, nuestro deseo más ardiente es ser semejantes a Jesús, ser semejantes al Padre. Si Jesús es la imagen del Padre, nosotros imitamos a Jesús, ¿verdad? Imitamos. Entonces la imagen del Padre realmente es la naturaleza que se está formando en nosotros. Y luego dice aquí, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios es amor, esa es la esencia de su naturaleza. Dios no es que nada más tenga amor, nosotros tenemos amor, pero Dios quiere que nosotros no más tengamos, sino que seamos amor, que el amor vaya creciendo en nosotros. Eso es el amor, es un fruto del Espíritu Santo. El amor es una manifestación del reino. El amor es el arma más poderosa. Por amor Jesús vino a la tierra, por amor Jesús obedeció, por amor Jesús fue a la cruz y por amor el Padre lo resucitó. Entonces, el amor todo lo puede, como dice Corintios, no todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Entonces, dice que crezcamos en amor, andemos en amor, crezcamos en amor. Y si nosotros ponemos la mirada en crecer y conocer la profundidad, la altura, la anchura del amor que nos sea revelado, porque tiene que ser revelado, es un amor sobrenatural, es el amor ágape. Entonces, ese amor nos va a llevar a ejercer autoridad de la manera correcta, porque ejercer autoridad sin amor nos hace dictadores o nos hace gente que es de mezquina, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto muchas maneras de cómo la gente ejerce autoridad. Y vemos que cuando no hay amor, cuando no hay una intención buena o el bien de los demás, realmente se ejerce autoridad, pero se daña a las personas, se domina sobre la gente, pero el amor trae libertad, ¿ok? Entonces, ¿qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Bueno, Dios nos está mostrando, vamos a ver de dónde viene la autoridad y cómo nosotros debemos de ejercer esa autoridad, igual que Jesús. Jesús ejerció la autoridad en amor, ¿sí? Dice, el apóstol Pablo estaba tan convencido de que su testimonio reflejaba el carácter de Cristo, que en cada lugar, dice, él iba y lo vivía, ¿verdad? Enseñaba no solamente con palabras, enseñaba con las acciones, ¿verdad? Y entonces, por eso decía, imítame, no solamente enseñaba, sino que la vivencia era algo que podía la gente imitar, porque muchas veces pues no entiendo lo que me estás diciendo porque no lo veo en lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces es importante no nada más las palabras, sino las acciones que manifiesten esa naturaleza. Dice, no hay manera que el hombre pueda recibir y conocer el amor de Dios sino es a través de nuestro ejemplo. A eso me refiero. Sí, es el ejemplo, con el ejemplo se enseña mucho mejor que con las palabras. Jesús es nuestro modelo a seguir. Él vino y nos dio ejemplo. Él vino a manifestar el carácter del Padre y el deseo de Él es de que cada uno seamos semejantes a Él y semejantes al Padre. Entonces, eso es el propósito final de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro corazón, formando a Cristo, llevándonos a la estatura, a la medida del varón perfecto, ¿sí? Entonces, Dios para Él no es nada
difícil hacer milagros, es Dios tan creador de la nada, Él crea lo muerto, lo puede resucitar, lo enfermo lo puede sanar, la pobreza la puede cambiar. O sea, Dios es todopoderoso, todopoderoso. Tenemos un Dios todopoderoso que sigue haciendo milagros, que es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? Y Él necesita, con todo su poder, Él entrega la tierra al hombre, a ti y a mí. Nos entrega, se le entregó a Adán y luego le entrega al hombre la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios quiere manifestar su reino, pero la autoridad aquí en la tierra es el hombre. Pero si el hombre sigue a Dios, pues adelante. Pero si el hombre ejerce una autoridad en base, ¿verdad? A suplantar o en base a lo que el seguir al enemigo, pues también la puede ejercer, pero la ejerce de una manera que daña, que destruye muchas veces, que es una manera egoísta. Entonces, Dios no puede moverse a menos que se mueva a través de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos, ¿verdad? A quienes Dios ha delegado autoridad, la autoridad legítima, ¿sí? Esa autoridad se la ha entregado a la iglesia. Entonces, pues, más o menos vamos a verlo, ¿sí? Dios nos, en Lucas 10:19, dice aquí, te voy a leer la Biblia amplificada, ponle atención, dice, he aquí os doy autoridad y poder, ¿sí? Y para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza o sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Esta es en la Biblia amplificada. Generalmente vemos en las Biblias, las traducciones que tenemos, ¿verdad? Dice aquí os doy autoridad, os doy potestad, dice, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero aquí nos está un poquito aclarando más lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Yo les doy autoridad. O sea, la autoridad la recibimos de Jesucristo. Él es la fuente de la autoridad legítima. Si te das cuenta, la gente en el mundo busca autoridad y busca poder. Y ahorita te estás dando cuenta a través de la política, a través de todo lo que le está sucediendo, no es el servicio. No, lo que buscan no es el bienestar a veces de la sociedad, simplemente es el poder por el poder, es el dinero, es la conquista, ¿no? Es el poder tener dominio sobre las cosas y adquisición de bienes. Entonces, pero dice que en el mundo las autoridades o los gobernantes se señorean de las personas. Dice, pero en el reino no es así. Jesús nos está enseñando cómo nosotros podemos ejercer autoridad, ¿sí? A la manera de Él. Entonces, Jesús, siendo toda autoridad, teniendo toda autoridad en el cielo, siendo uno con Dios, siendo el creador del universo, ¿verdad? Dice aquí en Filipenses 2, 5, 11, dice, allá pues, él lo tiene en su manual, página 39, ahí pone si quieres, ¿verdad? Dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Por eso, cuando Jesús vino, lo rechazaron muchos porque la expectativa de muchos era que viniera como un guerrero, como un centurión, como una persona fuerte, poderosa, prepotente, a la manera del hombre, un conquistador, ¿sí? Pero Jesús viene siendo toda autoridad, teniendo la forma de Dios, siendo Dios, ¿verdad? Dice que él no estimó eso que él tenía como algo a que aferrarse. Él mismo fue el que se ofreció. Nadie le quitó la vida. Él mismo se ofreció y se despojó, dice a sí mismo. Se quitó, pudiéramos decir, si traía mantos reales, eso, se quitó toda esa realeza para venir a tomar la forma de hombre, para tomar la forma de siervo. Y Jesús después les enseñaba a sus discípulos, el que quiera ser grande, aprende a servir.
Esa es la manera. Jesús nos está enseñando la manera de tener autoridad, de ejercer autoridad, una autoridad legal, ¿sí? Dice, Jesús se humilló, bueno, sí, hecho semejante, dice, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Primero Él se despoja, se hace siervo, obedece, se hace obediente al Padre. Por eso Jesús nunca caminó independiente, de una manera independiente del Padre. Su autoridad venía de su dependencia del Padre. Su autoridad venía de su relación con el Padre. Su autoridad venía de su sujeción al Padre. Eso necesitamos entenderlo. Queremos toda autoridad y ver señales y milagros. Bueno, necesitamos tener establecido en nuestro corazón un buen principio de autoridad, porque el reino de Dios todo se mueve bajo el principio de autoridad. ¿Sí? Y la máxima autoridad es el Padre, la cabeza, y el Padre le entrega toda autoridad a Jesucristo, y Jesucristo le entrega a la iglesia esa autoridad para que en la tierra la iglesia ejerza la autoridad, ¿sí? Pero si nosotros no entendemos los principios o el principio espiritual bajo el cual la autoridad de Dios se puede ejercer en la tierra y queremos hacerlo a la manera del hombre, pues entra la manipulación, entra un espíritu de engaño, de mentira, un espíritu político, o un espíritu, ¿verdad?, de traición, ¿sí? Un espíritu de control. La gente quiere autoridad y por eso muchas veces se meten a hechicería y se meten a muchas cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque buscan poder manejar las situaciones, poder controlar, poder ejercer dominio sobre otros. Pero en el cielo, dices, en el reino no es así. El que quiera ser grande, aprenda a servir. ¿Ok? ¿Con qué autoridad? Le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, Jesús sabía quién lo había enviado. Él fue quien lo envió, sabe por quién vino, sabía a qué estaba sujeto y él nunca se movió de la autoridad. Aún, mira, Satanás le ofreció todos los reinos. Satanás, como lo sigue haciendo el día de hoy, yo te doy fama si tan solo me adoras. Yo te doy esto, dinero, si tan solo me adoras. A Jesús le dice, le mostró todos los reinos, dice, todos los reinos te los doy, me fueron entregados y yo te los voy a dar si tan solo me adoras. Sabes que la adoración, el enemigo lo único que busca es adoración y un reconocimiento de su autoridad. Pero nosotros, ¿verdad? Solamente, como Jesús le dijo, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. ¿Ok? Jesús fue muy tentadora. Hoy por cualquier cosa la gente le entrega su alma al diablo para tener fama, tener lana, para tener dominio y poder gobernar o poder tomar territorios, hacen pactos porque buscan poder, buscan autoridad. Pero yo te voy a decir que el enemigo se las cobra muy y muy caras. A nosotros esta autoridad no nos cuesta nada, nos es entregada gratuita, nos es entregada por el hecho de haber nacido de nuevo, por el hecho de nuestra relación con Dios, nuestra relación de hijos con Dios, nuestra posición en Cristo, ¿sí? O sea, el que vino a vencer a los principados y potestades fue Jesucristo, el que conquistó toda la autoridad fue Jesucristo, ¿sí? Él es el dueño de autoridad. Entonces, él es la autoridad, pero nosotros somos su cuerpo. Si nosotros estamos en correcta relación con Él, si nosotros estamos en la correcta posición con Él y dependiendo de Él, entonces nosotros tenemos una autoridad, ¿sí?, delegada que puede manifestarse en cualquier situación donde el Señor nos muestre que quiere manifestar su poder, autoridad para sanar, para liberar, para hacer lo que sea. ¿Ok? Entonces, Jesús no solamente recibió la autoridad porque fue hijo, sino porque estuvo dispuesto, ¿verdad?, a hacerse siervo y a obedecer, la obediencia. Ahora, vamos a verlo como, entenderlo un poquito en lo natural. Espérenme tantito que se me fue aquí quiero ver esto no está en el manual, pero
Ok, les estaba leyendo Lucas 10:19. Aquí os doy autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza o sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Si en las otras Biblias se hubieran traducido de esta manera, autoridad, poder, sería mucho más fácil entender a qué se está refiriendo, porque autoridad es una cosa y poder es otra cosa, ¿ok? Dice, así, por ejemplo, todos nos hemos dado cuenta como un policía, como una persona chiquita, gordita o alta, como tú quieras, joven, o sea, cómo esta persona puede en un momento dado, en una calle de mucho tráfico, ¿verdad? Mucho movimiento, cómo una persona puede nada más levantando la mano detener el tráfico o haciendo una señal hacer que ciertos carros se muevan o puede tener, ¿verdad? Y detener a una persona que cometió una infracción y multarlo. Entonces, ¿cómo estas personas, por qué ellos pueden en esas avenidas de gran circulación, mucho movimiento, como una persona pequeñita simplemente levantando la mano o teniendo un silbato, ¿verdad? Puede hacer que la gente se detenga y ponga atención a las indicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene autoridad, porque tiene el poder, ¿sí? Entonces, el poder que tiene para ejercer está dependiendo, no es por su fuerza, o sea, él no va a poder detener poniéndose enfrente y que no lo tiene, no. Él tiene un poder que la gente reconocemos, que nosotros podemos reconocer para hacer eso. Entonces, dice, el pueblo lo logra porque puede hacer eso, tiene poder para hacerlo, pero porque está investido de autoridad, ¿sí? Está investido por la autoridad en la corporación a la que sirve. Entonces es como si él no estuviera bajo el cuerpo policíaco, y le dicen el cuerpo policíaco o bajo la policía, si él no estuviera sujeto a una autoridad, entonces él no tendría poder. Esa persona, aunque esté policía, él tiene poder, autoridad, mientras esté ejerciéndolo a su horario y en la zona donde fue enviado, fue comisionado. Esa persona puede tener autoridad y poder de hacer esas cosas aquí, por ejemplo, si está establecido aquí en la ciudad, pero si esta persona lo quiere, dice, está en Tecate o anda en Sinaloa y de repente quiere hacer lo mismo, pues le van a empezar a chiflar y le van a empezar no, nadie lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad, no tiene poder, porque no está sujeto a la autoridad, no está bajo ninguna autoridad que represente en ese estado. Entonces, también tenemos que entender, ¿no? que nosotros ejercemos autoridad cuando estamos posicionados dentro del cuerpo de Cristo, que estamos en el reino, ¿sí? Esta policía tiene que estar en el reino, está investido de autoridad. ¿Por qué? Porque está sujeto a una corporación y está sujeto a una autoridad. Por sí mismo, él no tiene autoridad. La autoridad que el policía tiene es un poder delegado y su fuerza depende de su valor y está dependiendo de la fuerza que está detrás de él, que es toda una corporación policíaca, las leyes que lo defienden y todo eso. Bueno, con nosotros lo mismo. Nosotros, la autoridad que tenemos no es nuestra autoridad, sino es una autoridad que nos ha sido delegada, ¿sí? Y la autoridad podemos ejercerla porque somos parte del cuerpo de Cristo, pertenecemos a una corporación o pertenecemos a un reino. Entonces, eso es una autoridad, más o menos quiero que vayamos viendo esto, ¿no? Entonces, el creyente como creyentes, estamos conscientes o debemos estar conscientes que hay un poder divino, ¿sí? Que está detrás de nosotros, ¿sí? Y que nosotros podemos ejercer autoridad, ¿sí? De la misma manera como Jesús, estando sujetos a la autoridad, a su autoridad. Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer. Entonces el Padre espera que nosotros, ¿verdad?, estemos bajo
autoridad. Igual, hay autoridades en la tierra, necesitamos también aprender a reconocer, honrar autoridades. Si uno aprende, honra, obedece las autoridades también te reconocen. Pero, por ejemplo, una persona que es totalmente independiente, rebelde y hace lo que se le pega la gana, luego se meten en muchos problemas. Y luego dice, no, pues es que fulanita me dijo, o dice Dios me dijo, o por acá, y andan manejando, manipulando las cosas, ¿no? Para tratar de conseguir reconocimiento y autoridad. Pero eso no trae el respaldo del cielo, porque el cielo no respalda la manipulación, no respalda esos espíritus de manipulación. Jesús fue humilde, fue sencillo. Jesús no necesitaba, no buscaba reconocimiento. Él buscaba cumplir la voluntad del Padre. Las motivaciones del corazón son bien importantes, ¿sí? La fuente de autoridad es Jesucristo. Él es la fuente. Dice, quiero que veamos esto. En Efesios 1:19. Pablo está orando, sí, que Dios le diera a la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que fueran abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Yo aplico esa oración de manera personal y la oramos muchas veces cuando estamos en la intercesión. Es una de las oraciones más necesarias e importantes. Señor, abre mis ojos. Espíritu Santo, dame sabiduría, dame revelación, dame entendimiento, porque es lo que necesitamos para poder también ejercer autoridad. Pero aquí fíjate, él dice en el 1:19, dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? O sea, Pablo queriendo manifestar qué tan grande fue el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, usa cuatro palabras, sí, usa cuatro palabras, orando que Dios dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios, espíritu de revelación, sí, para que conociéramos cuál es la herencia que tenemos en los santos y todo eso, pero dice, y para que también podamos conocer cuál es la supereminente. Esas palabras ya es así como grande, algo, ¿sí? La supereminente, luego utiliza grandeza de su poder, ¿sí? O sea, del dunamis de Dios, del poder, la palabra es dunamesos. Dice, ese poder para con nosotros, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿sí? Los que creemos, la fe es necesaria. La autoridad la ejercemos por fe. La sanidad, todo lo que Dios quiere hacer es por fe. Y luego dice, según la operación o según la acción, según la energía del poder de su fuerza, ¿sí? Entonces usted utiliza todas estas palabras. Dice, quiero que sepan, quiero que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación de cuál es la supereminente grandeza de su poder, ¿sí? Que actúa en los que creemos, según la operación, según la acción que se tuvo que llevar a cabo, la acción de poder y de fuerza. Todo esto estaba hablando para resucitar a Cristo. Todo estaba manifestando el poder que se requirió para sacar a Cristo de los muertos. Tú puedes imaginarte todos los principados, todas las potestades, todo el enemigo cuando se daban cuenta que Jesús está resucitando, cuando pensaba que lo había vencido, cuando pensaba que la muerte, ¿verdad? Era el fin de Jesucristo y Satanás ya estaba celebrando y de repente esa supereminente grandeza del poder de Dios, sí, empezó a obrar, empezó a operar, empezó a accionar ese poder y esa fuerza que levanta a Jesucristo de los muertos, ¿sí? Y lo levanta y lo exalta a los lugares celestiales. ¡Wow! O sea, esto es importante, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo está ejerciendo todo ese poder, toda esa autoridad que la empezó a ejercer desde la tierra,
Desde antes de morir ya estaba manifestando poder de Dios. Pero imagínate ahora que ya está sentado a la diestra del Padre. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar a ver a Jesucristo, no nada más como Jesucristo de Nazaret o Jesús hombre, sino Jesucristo glorificado, Jesucristo Rey, Jesucristo con todo poder y autoridad y siendo nosotros parte de ese cuerpo. Si nosotros nada más vemos lo que, ay, sí, mire cómo anduvo en la tierra y cómo eso, sí, eso es parte, pero la iglesia de Jesucristo nació cuando Jesucristo fue glorificado, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Y la iglesia empezó con un poder, no empezó así como dudando y será, no. La iglesia fue un tiempo después de que Jesús muere y resucita, 40 días se pasó Jesús hablándoles del reino, hablándoles del reino, hablándoles del reino y preparándolos porque ellos se iban a quedar para ejercer esa autoridad, para representar a Jesús en la tierra. Jesús fue levantado, fue sentado a la diestra del Padre y le dice al Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, para que suceda eso, el poder tiene que ser ejercitado aquí en la tierra a través de la iglesia. El poder para deshacer las obras del diablo, para sanar a los enfermos, el poder para establecer el reino. ¿Ok? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos viendo algo? Espíritu Santo, revélanos. Esto es por revelación. Esto es por revelación y entendimiento y que no nos veamos, ¿verdad? Nada más en lo natural. Es necesario que la iglesia, que como hijos, ¿sí? Entendamos estas verdades, porque de eso depende que el reino avance. Vemos cómo el hombre se las cree, el hombre allá afuera ejerce una autoridad muchas veces que es dictatorial, ejerce dominio, ¿verdad? Daña. Y ellos se la creen y ellos nos están tentando el corazón. Y a la iglesia que Dios le dio el poder y la autoridad, la iglesia anda todavía así como, ay, pues soy como gusanito y soy como pobrecito de mí y batallando y es que me hirieron y es que en el pasado y es que yo no puedo y es que no sé. No, necesitamos conocer la verdad. Necesitamos la palabra, debe ir formándonos y transformándonos, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos estar a la altura de lo que Dios necesita en este tiempo. ¿Ok? Entonces, yo quiero nada más, ¿con qué autoridad? Bueno, nuestra autoridad está por lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús, él obedeció a Dios, ¿sí? Él venció al pecado y él derrotó a todos los enemigos, ¿sí? Entonces, él nuestro representante, fue nuestro representante. Él nos representó a toda la humanidad, así como Adán representó a toda la humanidad, ¿sí? Y cuando él pecó, todo nos fue, nacimos, ¿verdad? Con esa naturaleza de pecado por causa de uno que representó a toda la humanidad. Bueno, cuando viene Jesús representando al Padre y representándonos como hombre a toda la humanidad, entonces venció en nuestro lugar, así como, ¿se acuerdan cuando David venció a Goliat? Le cortó la cabeza y después el ejército de Israel fue y venció a sus enemigos, los corrió. Bueno, Jesús nos representó a nosotros y entonces Él está sentado en un trono lleno de gloria, lleno de poder, ¿ok? Entonces todos los creyentes necesitamos identificarnos con Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra autoridad está en Cristo, ¿sí? Necesitamos, así como Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. La vieja naturaleza murió juntamente con Él. Y con Él nos hizo resucitar, ¿sí? Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Si tienes tu Biblia, Efesios 2, 4, 6. Te lo voy a leer. Él queriendo enseñar a la iglesia dónde estaba ubicado la ubicación de la autoridad, dónde está establecida la autoridad. Le dice a la iglesia de Éfeso, primero ora para que Dios les revelara, ¿sí?
todo, toda quién es Dios, todo el poder y toda autoridad que les fue entregada a la iglesia, o sea, está preparando a la iglesia para, para que sea una iglesia que represente a Cristo aquí en la tierra, no solamente un grupo de creyentes que se reúnen para coinonía, sino para ser la iglesia que Dios necesita. Era un cuerpo gobernante. Entonces, dice Pablo en Efesios 2, 4, 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Eso lo tenemos bien claro. Pero dice, continúa, dice, juntamente con Él nos resucitó tiempo pasado. No dice Nirvana te va a resucitar. No dice Raquel te va a resucitar. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto está en la escritura y es revelación que Pablo recibió. Es la revelación que él vivió y por eso Pablo se levantó en esa fuerza. Era un nuevo Pablo que ya no se identificaba con el viejo Saulo, con la religiosidad, con una estructura religiosa, sino se estaba identificando con esa nueva naturaleza que ahora él tenía en Cristo, ¿sí? Entonces, todos los creyentes que hemos muerto en Cristo, ¿sí? Con Cristo en la cruz, resucitamos con Él, ¿sí? Por lo tanto, aquí quiero que enfatizar, en el momento que Jesús resucitó, ahí estábamos nosotros en Cristo, ahí estamos siendo representados en Cristo. Entonces, cuando Él resucita, ¿sí? Nosotros recibimos vida juntamente con Él. Pero no nos quedamos nada más en la salvación, ya recibí salvación, sino necesitamos entender que recibimos más allá de la salvación, recibimos, ¿verdad?, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, pero en el haber resucitado con Él, si Cristo, su cuerpo, fue levantado, resucitado completo y fue levantado y fue puesto, sentado en lugares celestiales, nosotros que estamos siendo o somos el cuerpo de Cristo, donde Dios nos posicionó en el momento que Cristo fue levantado, pues en Cristo, en los lugares celestiales. Si esta verdad, o sea, nos cambia el lugar de donde nosotros ejercemos el poder. Estamos aquí físicamente en la tierra, pero espiritualmente nuestro espíritu renació, fue levantado y está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, si estamos en Cristo, por esto es bien importante. El Efesios habla mucho de esto, que estar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si queremos ejercer ese poder de autoridad, esto tiene que estar así como bien establecido, creerlo, ¿sí? Si estamos en Cristo, Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros ocupamos en Él la misma posición. Ahí estamos en Él, su cuerpo. Y no es para unos cuantos, eso es para toda la iglesia, pero muchas veces por ignorancia, si mi pueblo perece, por falta de conocimiento, por ignorancia y por falta de esa relación y irse metiendo, que el Espíritu Santo vaya revelando, la mayoría de los creyentes, ¿verdad? Se mira solamente en lo natural. Y te digo, a mí me pasó muchos años, dije, pues sí, nomás vemos lo natural, vivimos, estamos acostumbrados a vivir nada más y en la lógica, en lo que percibimos en lo natural, pero esto es espiritual y en un momento tiene que caernos el 20 de estas verdades, ¿sí? Jesús en el momento que fue sentado a la diestra del Padre, formalmente recibió, ¿sí?, toda esta autoridad, ¿sí?, y recibió un trono y en ese trono estamos sentados ahí, ¿no? ¿Ok? Toda la autoridad, dice, la diestra del trono de Dios es el centro del poder de todo el universo. ¿Dónde está el centro del poder de todo el universo? Está en ese trono, y ahí es donde estamos sentados, para ejercer dominio, para ejercer, ¿verdad?, la autoridad juntamente con el Hijo. Entonces, hasta el día de hoy, Jesús sigue ahí, en esa posición, y esperando, ¿verdad?, el tiempo de que sus enemigos sean puestos por estrados a sus pies. Pero para esto necesita que la iglesia
participe, que la iglesia tome esa autoridad y opere en esa estatura, en ese nivel como cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bueno, creo que esto es importante porque vemos aquí, ahora vamos otra vez al manual. Si vemos la gran comisión de Jesús, Jesús ya está por morir, ¿verdad? Pues él ya sabía que iba a morir y que todo esto iba a suceder. Pero si vemos ahora en Mateo 10, 28, 18, 20, Jesús llama a sus discípulos y les da una comisión que sabemos, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús veía las naciones. Muchos pensaban, no, nomás vino por los judíos y la mentalidad del pueblo, de los judíos era de que ellos, es el Mesías era para ellos nada más. Y mira que ni lo recibieron, la mayoría no lo recibió. Pero Jesús ya está comisionando a su iglesia, a sus discípulos, ¿sí? Para ir y discipular naciones, ir y enseñar en las naciones, ir a enseñar a los pueblos, ¿sí? Todo lo que de Él aprendemos. ¿Se acuerdan? En Isaías 2 habla que el monte de la casa del Señor será elevado por encima de todos los montes. Dice, y a Él vendrán todas las naciones, serán enseñadas en sus principios y las leyes y todo eso. Bueno, ese es el cumplimiento profético de esta palabra, de que Isaías está hablando lo que va a suceder todavía. Esto está pues, sucediendo a estos últimos años. Hemos aprendido los 7 montes de influencia, ¿no? Pero sobre esos 7 montes, el de gobierno, de la educación, o esos montes que representan una influencia social, hay un monte que se va a elevar. Y no es necesariamente un monte religioso, porque es el monte de Sión, es el monte de la casa de Dios, ¿sí? Es el gobierno, es el monte donde está establecido el reino de Dios. Y dice, y a Él vendrán todas las naciones. Eso nos va a tocar verlo, tal vez hasta cuando regresemos con el Señor, pero nos va a tocar vivir el cumplimiento de esta palabra. Marcos 16, 15, 18, y les dijo, ir, vayan por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, la gente se condena a sí misma por incredulidad, por rechazar la verdad. Pero a nosotros nos toca compartir, ir y predicar, hablar de Cristo, ir y orar por enfermos, oír, ¿verdad? Manifestar el corazón de Cristo. Y el que reciba, pues recibe salvación, recibe vida eterna, recibe les da la potestad de ser llamado hijo de Dios, recibe un nuevo nacimiento que empieza a transformar su vida. Pero además dice, les decía a los discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Le está dando autoridad, los está comisionó a sus discípulos, nos sigue comisionando el día de hoy de ir a ser discípulos a las naciones, de enseñar, de llevar el evangelio, ¿sí? El evangelio del reino. Y luego dice, estas señales te van a seguir. Estas señales se van a seguir a ti, Sergio, a ti, Nirvana, a ti, Olga, estas señales, pero siguen cuando se está compartiendo el evangelio, cuando están dando las nuevas, cuando te estás moviendo en el ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? Y esas son las señales que van siguiendo a los que creen, no a los que dudan. Entonces es echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, ¿no? Entonces, por eso estamos metiendo esto aquí dentro de este capítulo, ¿no? ¿De dónde viene la autoridad? Pues hemos sido comisionados.
¿De dónde viene la autoridad? La autoridad se está ejerciendo desde el trono y nosotros necesitamos saber cuál es nuestro lugar, tomar nuestro lugar y operar desde esa posición. Operar juntamente la posición donde estamos sentados juntamente con Cristo. Dicen, mm, bueno, dice a Jesús se le dio ese poder sobre todas las cosas, dice, no solamente en el cielo, sino en la tierra, no solamente para una época. Han pasado más de 2000 años, más de 2000 años, y vemos cómo el evangelio se sigue extendiendo, vemos cómo las mismas verdades siguen obrando milagros, vemos cómo gente sigue naciendo de nuevo, vemos cómo el poder de Dios se sigue manifestando en sanidades, aún gente está siendo resucitada. Entonces, ese es el poder, es un nombre por sobre todo nombre y es un nombre que nadie le va a quitar su autoridad. Es el nombre ante el cual dice toda rodilla, toda lengua se va a doblar. Está sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre toda situación. Entre más nosotros conciencia viene, más conocemos el poder del nombre de Dios, entre más nuestra relación se va cimentando, va haciéndose más íntima, más clara, más firme con Jesucristo. Nuestra naturaleza interna se va transformando, hay más denuedo, hay más seguridad, hay más confianza, hay más sensibilidad a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia se va a mover como pez en el agua, como pez en el agua, o sea, como haciendo las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿ok? En lo que le estaba leyendo en Efesios 1:15-23, bueno, aquí lo tenemos. Vamos a leerlo. Yo les recomiendo esta escritura y Efesios, que la mediten, oren de manera personal, oremos por la iglesia, esta palabra, oremos por las familias. A veces nomás, Señor, bendice acá y quita los problemas y estamos reportando. ¿Por qué no tomamos mejor la palabra? Y vemos este tipo de oraciones apostólicas que hizo Pablo, ¿no? Muy, muy enfocadas, muy centradas, muy específicas, ¿no? Dándole en el blanco de lo que Dios, o sea, orando la voluntad de Dios realmente, porque Dios quiere dar esto. A veces nosotros podemos pasarnos, hable y hable y hable y hable, pero pues dándole instrucciones e informes a Dios y rogándole a ver que haga esto y lo otro. Cuando nos está dando autoridad y poder, Dios está esperando que le creamos, que tomemos una palabra, que le creamos y que nosotros oremos, ¿sí? Como si Él mismo orara, que oremos no hacia Cristo, que oremos con Cristo, que oremos no hacia arriba, sino que oremos juntamente con Cristo desde los lugares celestiales, porque estamos viendo. Híjole, están tan buenas las clases que nos están dando las mañanas, los miércoles, ¿verdad? Estas semanas pasadas, y es cierto, lo que Dios está buscando hombres y mujeres que crean en Dios y que conozcan el corazón de Dios, que investiguen de Dios, que puedan entrar en el consejo de Dios para lo que se está recibiendo, la instrucción, la dirección, poderlo orar, poderlo declarar y decretar y poderlo establecer. Entonces nos volvemos agentes de Dios, embajadores de Dios, agentes de cambio, ¿sí? No solamente somos creyentes que hacemos reuniones o tenemos un ministerio, esas son funciones, pero lo que somos es que somos hijos de Dios, que somos un cuerpo de Cristo, que somos uno con Él, que somos herederos con Él. Todo esto es la revelación que tiene que estar clara en nosotros. ¿Para qué? Para que así como Él es, así somos nosotros en la tierra, y así como Él se quiere mover, así nosotros ejecutamos su voluntad aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces dice aquí, dice, por esta causa, Pablo escucha del amor, de la fe de estos creyentes y mira la oración. No nomás dice bendícelos y Dios guárdalos y protégelos, Señor, y Señor prospéralos, Señor, y bendícelos. No, dice, porque oyó del amor que tenían, dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, hace rato te hablaba, ser imitadores de mí como yo de Cristo,
y hablaba del amor, ¿verdad? Bueno, estaba viendo un fruto, dos frutos, la fe y el amor. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Es lo que yo te hablaba hace rato. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Pero te das cuenta que para conocer cuál es la esperanza que tenemos, cuál es el llamado que tenemos, para que podamos conocer cuáles son las riquezas de la gloria que tenemos en los santos, para poder conocer cuál es la supereminente la grandeza del poder que levantó a Cristo y que lo resucitó de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo esto a Pablo le fue revelado. Para nosotros poder entender, lo podemos leer y lo podemos leer, pero la mente natural no cansa a percibir la magnitud de estas verdades. O sea, los pensamientos de Dios son mucho más altos. Entonces, nuestra mente finita no, por ejemplo, no alcanza a entender la grandeza del universo. O sea, vemos una partecita, unas cuantas nubes y estrellas y hasta ciertas distancias, pero la magnitud de la grandeza de Dios y su universo y su creación no la podemos comprender. Entonces, dice, necesitamos por eso que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Si te das cuenta, la importancia de esta oración es que venga revelación, que venga entendimiento, porque es con la revelación y con entendimiento como edificamos la iglesia. Es como revelación, entendimiento y sabiduría como hacemos guerra espiritual. Es con revelación, con entendimiento y sabiduría como nosotros vamos a poder operar en la misma dimensión de Cristo. No es nada más con buenas intenciones, no es nada más con buenos deseos. Necesitamos la palabra revelada. Necesitamos conocer la palabra. Ahorita te decía, en esta encuesta que hicieron la semana pasada, que la mayoría de las creyentes no conocen la Biblia. La tienen ahí archivada, guardada. Ya ni la ocupan porque ahora pues las ponen en las pantallas, pues menos, no tienen algo con qué relacionarse. Entonces, no, ¿de dónde viene revelación? Captan de aquí ideas de acá, conocen de oídas a Cristo, ¿verdad? No tienen tiempo para relacionarse, no tienen tiempo para discipularse, no tienen tiempo para conocer las verdades, entonces pues están cautivos. ¿Sabes que la cautividad viene por falta de conocimiento? Pero Dios no quiere que seamos ignorantes de esto, pero necesitamos conocer por revelación del Espíritu. Y entonces hay una diferencia. Tú puedes ver a un Pablo muy diferente que nada lo detuvo y abrió territorios y manifestó un poder y venció potestades. ¿Por qué? Porque él entendió esto. Por eso él oraba, él veía las iglesias, bueno, ok, qué bueno que tienes amor, qué bueno que tienes fe, qué bueno que se aman unos a otros, ¿verdad? Pero nada más les falta esto. Si a eso le añades, ¿sí? Y yo lo oraba, o dice, no ceso de orar por ustedes, que Dios abriera los ojos del entendimiento, que los alumbrara, para que pudieran conocer. Yo medita esta palabra, subraya esta palabra, estudia esta palabra, ora esta palabra, ¿sí? Y mantente en ello. Y yo te voy a asegurar que va a haber mayor entendimiento. Tú quieres ser profeta, tú quieres ser un gran ministro de Dios, tú quieres ser un gran evangelista, no sé, yo no sé cuál es el llamado, ¿verdad? De cada uno específicamente, pero Dios sí lo sabe, entonces necesita por ser revelado, pero necesariamente el llamado está ligado a la voluntad o a la obra que Dios quiere hacer. El llamado está ligado al conocimiento de la palabra.
Yo veo mucha gente moviéndose en un disque llamado ahora, pero que no conoce nada de la palabra, que se mueven por puras emociones o por puras actividades, ¿verdad? Se mueven en un don, pero el don de Cristo no se ha formado. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber, ¿verdad? La palabra necesita hacerse carne, porque Jesús, mira, el poder, decía, ¿con qué poder habla estas palabras? ¿O con qué poder hace esto? Sus palabras no solamente eran palabras, no hablaba nada más como los fariseos, los escribas. Jesús hablaba con autoridad y sus palabras eran poder y eran espíritu. Por eso la gente se queda impresionada. Por eso nada más le entregan los peces y los panes y dicen, gracias Padre, yo sé que tú me escuchas. Y los parte, ¿verdad? Ahora por ellos los parte y empieza a multiplicar, el cielo ¡pum!, se avalancha con ese milagro. Jesús no estuvo pujando, Señor, yo te pido, Señor, Señor, multiplica los panes, Señor, haz esto, Señor, mira, tienen hambre, Señor, pobres, ten misericordia de estas personas, tienen hambre, Señor, yo te pido que Jesús conocía el corazón de papá, le dio gracias y sabía que el papá lo iba a escuchar, ¿sí? Y él nada más organizó, diles, organízalos, que se sienten tantos, y él ya esperaba el milagro. Está enseñando a sus discípulos cómo caminar en ese poder, esa autoridad, en una manera tan sencilla. Y los padres, pues los padres empezaron a multiplicar. Ahora, Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre. O sea, necesitamos, ¿de dónde viene la autoridad del policía? Porque está sujeto a la autoridad y porque está en una corporación, un cuerpo policíaco. Y su autoridad va a poderla ejercer mientras esté en horas de servicio. Si este policía quiere hacer lo mismo una vez que salió o no trae el uniforme de policía o no fue enviado a esa comisión, ¿sabes qué? Hasta lo pueden demandar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está fuera de autoridad. Entonces, no nos vamos fuera de autoridad, aprendamos, ¿verdad?, a conocer a Cristo y pidamos, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver. Fíjate lo que terminó diciendo aquí Pablo. Dice, y sometió, en el versículo 22, todas las cosas bajo sus pies y lo dio. El Padre sometió todas las cosas. O sea, Jesús se humilló, obedeció. Dios le dio un nombre sobre todo nombre, lo levantó, lo exaltó, lo sentó a su diestra, le dijo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por tus pies, y lo puso por cabeza, o sea, por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. La iglesia es importante, nuestro papel. El papel de la iglesia es la única que puede hacer las obras del enemigo, es la iglesia, la única que puede ejercer una autoridad legítima que venga de Dios y poder cambiar cosas y cambiar a las naciones, es la iglesia. Nosotros ahorita estamos pasando un tiempo de elecciones. Mira, por muchas buenas intenciones y buenos partidos, si Dios no opera, si Dios no cambia corazones, si Dios no interviene, las cosas no van a cambiar y Dios necesita la participación de la iglesia como una en oración y manifestando el reino aquí en la tierra. ¿Sí? No nomás haciendo actividades y eventos, sino manifestando el reino. Una iglesia de reino, una iglesia de autoridad. ¿Ok? ¿Cuánto nos queda? No veo, no veo, no veo, no veo. Ok. Pues ya, mira, ya casi acabamos la página. Ok, voy a leer aquí esta parte. Dice que podamos sanar a los enfermos y liberar a los cautivos son parte del paquete o el combo, ¿no? De la redención. Son parte. Durante su tiempo en la tierra, Jesús anduvo compartiendo el evangelio del reino, enseñando la palabra y sanando y liberando a los cautivos. Entonces, si vamos a ser imitadores de Cristo, bueno, entonces esto es nuestra parte, este debe ser un estilo de vida, eso nos da la unción para hacer estas obras, ¿sí? Jesús caminó en el poder y la llenura del Espíritu Santo y cumplió todas las profecías que se fueron profetizadas acerca de él. La autoridad se ejerce porque estamos ungidos. O sea, Jesús, si te das cuenta, él no empezó a operar con esta autoridad hasta después de que fue ungido por el Espíritu Santo. Primero se bautizó, los cielos se abrieron,
El Padre lo reconoce, después fue llevado por el Espíritu al desierto, ahí vence, ahí fue probado y venció en las mismas, en las tentaciones, venció, así como Adán fue vencido, ahora Jesús, hombre, venció las tentaciones. Y entonces regresa, no es que venció las tentaciones, es que regresó en el poder del Espíritu Santo. Cada vez que vencemos, ¿verdad? El Señor nos inviste de mayor poder. Y fue cuando Él declara en Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, él es eso, para eso es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es enviado, habita en nosotros, no solamente viene y se va, habita en nosotros. Hemos estado tratando la obra del Espíritu Santo. Es tan importante cooperar con el Espíritu Santo, porque Jesús se movía siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, estamos aprendiendo esto. ¿Para qué? Para que nosotros como sus discípulos, con la misma unción, podamos, ¿verdad?, hacer las obras que él hizo. Y que pues Dios prospere, como ese Dios nos prospere, y que nosotros ayudamos a que el reino se incremente, se establezca en la vida de muchas más personas. ¿Ok? Pues Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos viendo, Señor, de dónde viene la autoridad, Señor. Señor, y cómo tú nos has dado como iglesia, Señor, como tu cuerpo, autoridad para hacer las obras, Señor, que tú quieres que hagamos, que han sido preparadas de antemano, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que sigas revelándonos a Cristo toda su obra, que sigas guiando que nos sigas guiando a toda verdad, Señor. Y Señor, que cada día, Señor, el don de fe, el escudo de la fe, Señor, tu amor, la naturaleza de Cristo se vaya, Señor, desarrollando en nuestro interior, para que así como Él es, Señor, nosotros lo manifestemos aquí en la tierra, Señor. Quita todos los estorbos, todas las falsas ideas o conceptos que tenemos. Quita todo temor, Señor. Y Señor, que podamos movernos en tu amor, ese perfecto amor que echa fuera todo temor, ese perfecto amor, Señor, que desata la fe, que hace que la fe se mueva, Señor, de una manera, Señor, que no hay límites, Padre. Gracias por este cuerpo, Señor. Gracias por estos hombres y mujeres valientes, Señor, que se están esforzando, Señor, que están recibiendo tu palabra, Señor. Llénalos, glorifícate en ellos y a través de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues gracias, amados. Buenas noches. Acabamos este capítulo. Yo creo que la semana que entra vamos a regresar al otro manual, y avanzar unos 2 capítulos así, y luego seguimos retomando esta parte, ¿ok? Pues buenas noches, que descansen. Oiga, quiero recordarles del evento que vamos a tener con la cumbre que viene próximamente. Hagan el esfuerzo de acompañarnos. O sea, eh, hay momentos, o sea, estos tipos de invitados no los tenemos todo el tiempo. Viene desde muy lejos, siempre tiene una agenda bastante ocupada en muchas naciones. Entonces, es una bendición poder tener al apóstol Villanueva. Entonces, sí es importante que como estudiantes, ¿verdad?, recibamos lo que sigue, lo que Dios quiere traer, o lo que Dios quiere impartir a través de esta persona. Entonces, les animo que hagan un espacio, ¿no? Y que se acomoden a que puedan estar en estos 2 días que sabemos que va a ser de gran bendición. Inviten a los que gusten, y pues son los 2 días. El viernes pues arrancamos como reunión general, va a compartir él. Yo sé que muchos vienen por todos los viernes se va a abrir, pero para que den continuidad a lo del sábado, organícense. Este, si no, a veces se quedan, ay, me la perdí, no tienes por qué perdértela. Nomás organízate los tiempos, y invierte en tu crecimiento. Dios está restaurando la paternidad espiritual.
y yo sé que es necesario. Está a la última palabra que da Dios en el Antiguo Testamento, tiene que ver con Malaquías, ¿no? Entonces después hubo 400 años de silencio. Entonces estamos en un tiempo que, los últimos tiempos tenemos que ser muy discernir los tiempos que Dios está haciendo y las cosas que Dios quiere impartirnos. ¿Ok? Pues que descansen. Buenas noches. Bye bye.